En el mundo de las finanzas, pensar que todo es blanco o negro, bueno, suele ser un error. Las decisiones que de verdad importan, las más complicadas, casi siempre se mueven en esas famosas zonas grises. Hoy vamos a meternos de lleno en algunos de estos dilemas éticos para intentar entender juntos dónde se supone que hay que trazar la línea. Venga, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos con algo que parece súper sencillo, un regalo. Luego la cosa se va complicando. Información confidencial, lealtades que chocan. También veremos el peso que tienen nuestras palabras. Y al final, la idea es que tengamos las herramientas para construir nuestra propia brújula ética. ¡Vamos allá! Perfecto, pues nos metemos de cabeza en el primer caso. Y ojo, porque empieza con algo que, a primera vista, parece de lo más inofensivo del mundo. Un simple regalo. Os presento a Lilian Bosser. Acaba de empezar en un nuevo trabajo como controller. Imaginaos la cena. Es su primer día, llega a su mesa y ¡sorpresa! Se encuentra una cesta de regalo enorme y además bastante cara. Resulta que es de su hermana, para felicitarla. Un detallazo, ¿verdad? Pero claro, estamos en un entorno profesional y los regalos, por muy inocentes que parezcan, a veces complican las cosas. Y aquí viene la pregunta del millón. A ver, es un regalo de su hermana, de la familia. No parece que haya mala intención. Pero, ¿lo ha recibido en la oficina? ¿Esto ya supone cruzar una línea ética? ¿Debería ir a su supervisor y pedir permiso antes de aceptarlo? Pues la respuesta es que no, no tiene por qué. Y lo más importante, aquí no es el qué, sino el por qué y el quién. La clave está en la intención y el origen. Como viene de su hermana y es un gesto puramente personal, no se considera que pueda comprometer su objetividad profesional. Así que en este caso puede respirar tranquila. Vale, lo de los regalos parece más o menos claro. Pero, ¿y si hablamos de algo que no se puede tocar, como la información? Aquí el terreno se vuelve mucho más pantanoso. Vamos a ver en qué momentos saber algo pasa de ser una ventaja a ser una enorme responsabilidad. Antes de nada, tenemos que dejar claro un concepto: información material no pública. Para que nos entendamos, es el término técnico para lo que todo el mundo conoce como información privilegiada. Y aquí es donde hay que diferenciar muy bien dos cosas. Por un lado, usar una pieza de información secreta, un dato clave que nadie más tiene, eso es ilegal y poco ético. Pero por otro lado está lo que se llama la teoría del mosaico. ¿Qué es esto? Pues es el trabajo de un buen analista. Recoger un montón de piececitas de información pública, datos que no son materiales por sí solos, y unirlas para formar una imagen completa. Eso no es hacer trampas, eso es hacer bien tu trabajo. Venga, vamos a un caso práctico. Imaginaos la situación. Dos amigos jugando al golf. Uno es el director financiero de una empresa. Entre hoyo y hoyo, le suelta a su amigo, que es asesor de inversiones: oye, que sepas que en la empresa estamos teniendo un trimestre espectacular, casi un 10% por encima de lo esperado. Una conversación de amigos, ¿no? Bueno, pues al día siguiente, Hart, el asesor, va y compra una participación importante en un fondo de inversión, que casualmente incluye acciones de la empresa de su amigo. Ojo, no compra las acciones directamente. La pregunta es, ¿ese pequeño rodeo es suficiente para decir que no ha hecho nada malo? Pues no, no es suficiente. La respuesta es un sí rotundo. Violó las normas. ¿Por qué? Porque la conexión es directa. Su decisión de comprar se basó claramente en la información que le dio su amigo. Esa información era material, o sea, lo bastante importante como para afectar al precio, y no era pública. Usó información privilegiada, y eso es una violación en toda regla. Cambiamos de tercio y nos metemos en un dilema que a más de uno le sonará: el conflicto de lealtades. ¿Hasta qué punto le debes lealtad a tu empresa y dónde empieza tu derecho a construir tu propia carrera? Es una línea muy fina. Vamos a verlo. Aquí entra en escena Victoria Duffy. Es gestora de carteras y ha tomado una decisión valiente. Deja su trabajo para montar su propia firma. Un salto al vacío, un paso de gigante en su carrera y, como vamos a ver, un camino lleno de posibles minas éticas. Mientras prepara su plan de negocio, Duffy hace una lista de clientes potenciales. Y claro, en esa lista aparecen varios nombres de clientes con los que trataba mucho en su antiguo trabajo. Y aquí es donde salta la alarma. ¿Está usando su experiencia o se está llevando algo que no le pertenece? La pregunta es esa: ¿ha cogido una lista de clientes, algo físico o digital? ¿O simplemente está tirando de memoria y de su propia agenda de contactos? Pues atención, porque la respuesta es que no. No ha violado ninguna norma. Y esta distinción es fundamental. Tus habilidades, tu experiencia, los conocimientos que tienes en la cabeza, todo eso es tuyo. Lo que no te puedes llevar son los activos de la empresa, como una base de datos. Mientras Victoria no se haya llevado una lista como tal, está actuando dentro de la legalidad. Vale, siguiente punto. Y este es interesante, porque vamos a ver cómo hasta la forma de hablar de uno mismo, de las propias cualificaciones, puede ser un campo de minas ético. La situación es la siguiente. Un gestor, Costeca,
Tiene un cliente muy enfadado porque una inversión ha ido fatal. Para defenderse, Costeca le suelta: mire, como titular de la designación CFA, estoy más cualificado para gestionar esto. Ojo a la frase, está usando su credencial como un escudo, casi como si garantizara mejores decisiones. A ver, es un hecho que tiene la designación, no miente. Pero la pregunta ¿es ético usarla de esa manera? ¿La implicación que hay detrás de sus palabras es una violación del código? Pues sí, lo es. El veredicto es clarísimo. La norma prohíbe exagerar lo que significa tener la designación CCA. No puedes decir, ni siquiera insinuar, que por tenerla se puede esperar un rendimiento superior. Una cosa es tener conocimientos y otra muy distinta es prometer resultados. Muy bien, hemos visto ya varios casos. Un regalo, información privilegiada, lealtades, palabras. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cómo podemos movernos por estas situaciones tan complejas? Pues la idea principal es esta. No se trata de aprenderse un libro de reglas de memoria. Se trata más bien de construir unos principios sólidos, una especie de marco mental que nos guía a la hora de tomar decisiones. Y estos son, en resumen, los principios que hemos visto en acción. Primero, mantener la independencia y la objetividad. Segundo, actuar con integridad, nada de información privilegiada. Tercero, equilibrar las lealtades. Ser leal sí, pero recordando que tu experiencia es tuya. Y cuarto, comunicarse de forma justa, sin exagerar cualificaciones. Esto, en conjunto, es lo que forma esa brújula ética. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que va mucho más allá de las finanzas. En cualquier profesión, ¿dónde está la línea entre apoyarte en tu experiencia para hacer las cosas bien y usar esa misma experiencia como excusa para saltarte una norma? La respuesta, al final, depende de esa brújula interna que cada persona decide construir y, sobre todo, consultar.